La primera persona que va a participar y que nos va a comentar un poco cuál ha sido su experiencia y cuál ha sido también la importancia de esta película es Angie Peacock, que está aquí presente. Angie es pues, sargento veterana del ejército estadounidense y ha participado en esta película de American Normal. La dinámica ahorita con Angie es que ella va a ir hablando y cada 2 oraciones más o menos vamos a ir haciendo la traducción. Lo mismo con sus preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta para Angie en específico, pueden mandarle español y ya se le traducirá a Angie. Angie, thanks a lot for being here tonight. The panel is yours. Oh, thank you so much. I just wanted to say thank you for taking the time to watch the film this evening. We enjoy screening it all over the world. Louis, are you translating? I was trying to change my name. Oh, her name, the new one that joined. Yeah. Yeah. Oh, okay. Bueno, Angie, lo que nos quiere decir es que pues, muchas gracias primero por estar aquí con nosotros esta noche, por poder participar en esta presentación de esta película que pues se ha ido mostrando a lo largo de todo el mundo. I'm now 6 years off of all medications and I feel better, but I still have lingering effects. I know I look better, so you can see the improvement. Dice Angie que en este momento ya lleva ya más de 6 años fuera de la medicación, ¿no? Que dentro de este tiempo pues, se han sentido los efectos, que ella se siente mucho mejor, se ve mucho mejor y que incluso esto se puede notar, pero que sigue batallando pues también con estos efectos de este tiempo en medicación. And lastly, before I let you all go to the discussion, the film is being screened all over the world and very soon it will be for sale on our website or rent. And we always look forward to hosting it in different countries and having different perspectives. So if you know anyone, please just contact us through our website. Also enjoy our website. There's lots of alternatives and resources and research to read. Dice Angie que antes de continuar pues con los demás panelistas, ella nos invita a que pues sigamos viendo la página. Si queremos volver a ver la película, podemos verla nuevamente en el sitio. A partir del próximo año también va a estar ya en renta en distintas plataformas y que podamos adentrarnos un poco más en este tema. En esta misma página de American Normal van a encontrar más temas para seguir investigando, más recursos para seguir aprendiendo acerca de esto. Entonces nos abre la invitación a que continuemos al pendiente de lo que está trabajando y de todo este trabajo que hayan realizado. All right, well, thank you. You all have a wonderful discussion. Bye. Thank you, Angie. Thanks a lot. Bueno, Thank you, Angie. Perdónenme. En este momento, Angie va a dejarnos un momento de la conversación, pero vamos a pasar ya con los panelistas que nos acompañan. La primer panelista que estará aquí con nosotros es Sandra Caponi, profesora titular del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Federal de Santa Catarina. Ella es doctora en Lógica y Filosofía. Muy buenas noches, Sandra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y en este momento el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Agradezco enormemente la invitación. Estoy muy feliz de poder estar aquí, de verlos a ustedes, a Robert, a Víctor. Lamento que no esté Francisca, pero le mandamos un abrazo para ella, a Ilse y a Luis. Y bueno, es la segunda vez que veo esta película. Yo no sé si Angie está ahí o no, pero le quiero mandar un abrazo enorme. Es la segunda vez que la veo y es la segunda vez que me conmueve, y particularmente todas las historias son muy fuertes, muy duras, pero particularmente Angie es una persona que muestra una potencia, una fuerza muy notable. Entonces le quería mandar un abrazo por aquí. La película a mí me parece muy poderosa porque tiene como dos niveles de análisis, dos perspectivas muy claras. Por un lado, la perspectiva
bueno, de la explicación que nosotros damos, que está muy bien, lo explica Robert y otros profesores que intervienen, como Boches y Alan Francis. Lo que se ve es esa explicación, ese reduccionismo explicativo por el cual todos nuestras cuestiones, nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestros comportamientos pasan a ser explicados en términos de déficit neuroquímico, y la respuesta pasa a ser, claro, una reposición, un reequilibrio neuroquímico a partir de una medicación. La gran pregunta que atraviesa toda el documental es si esos medicamentos funcionan. Y es bastante evidente que ellos pueden tener algún efecto a corto plazo, pero que a largo plazo ellos hacen más mal que bien. Entonces la pregunta que me queda resonando en la cabeza es esa, si funcionan. Y yo creo que en cierto sentido podemos decir que hay algo ahí que funciona. Porque si nos ponemos a pensar un poquito en la historia de cómo fueron descubiertos los medicamentos, Robert habla de los años 80, pero yo me retrotraería un poquito más. Cuando fue descubierto el primer antipsicótico, lo que se quería, el efecto terapéutico deseado que se buscaba con ese antipsicótico, era exactamente lo que relata David, lo que relata Angie y lo que relatan algunos de los que participan: aplanamiento emocional, pérdida de sensibilidad, no tener más, sentir una especie de pared que separa a la persona en relación al mundo, no tener sentimientos. Esa palabra, cuando termina la película, Angie dice: quiero volver a escuchar la historia de la muerte de este excombatiente, ahora que puedo sentir. Quiere decir, durante todo el periodo de la medicación está muy claro que lo que se adormeció fue el sentimiento, quiere decir, el aplanamiento emocional se logró. Entonces, yo pienso que a veces cuando uno dice que las drogas no funcionan, habría que pensar, si no hay un efecto deseado en ese aplanamiento emocional, en esa, por ejemplo, cuando pensamos en la Ritalina, o pensamos en la risperidona, el uso de risperidona para chicos con comportamientos agitados en la escuela, ¿no? Es un antipsicótico muy poderoso y vemos que el efecto de la droga es justamente que la criatura quede completamente calmada y sin reacción, no agresiva, no respondiente, no responde. Bueno, ese es un primer nivel de análisis de la historia, del documental, que es este triángulo que yo llamaría medio maléfico entre ese modelo centrado en la enfermedad, muy bien explicado por Robert, ese modelo centrado en la enfermedad que tiene un pie puesto en el tema de diagnósticos completamente, o etiquetas, que son muy ambiguas, que van cambiando. Constantemente vemos cómo van cambiando las indicaciones de diagnóstico. Se pasa de uno, cómo se van encabalgando, no sé si se dice así la palabra, pero cómo primero empezamos con un antidepresivo, luego pasamos para un trastorno bipolar, luego pasamos para una psicosis. El relato que se repite es la gente que tiene depresión y comienza a tener alucinaciones o ideaciones suicidas, pero ya se sabe que desde hace muchos años que los antidepresivos producen ideaciones suicidas. No sé si se dice así, ideación, ¿está bien dicho? Ideación suicida. Y eso se observa claramente en chicos. Inclusive el prospecto de los antidepresivos dicen que en los chicos puede causar tentativas de suicidio. Y sin embargo, parece que nadie le da mucha bolilla a ese tema. Sabemos entonces,
por un lado tenemos esos diagnósticos que son ambiguos, por el otro lado tenemos esas explicaciones que son explicaciones neuroquímicas que no cierran por ningún lado, porque no tenemos ningún marcador biológico, no tenemos nada que refuerce esas explicaciones. Y por fin tenemos una retirada dramática de la medicación que produce efectos colaterales muy severos, adicciones y efectos colaterales que para controlarlos tienen que superponerse con otra medicación, por ejemplo, para controlar los síndromes de Parkinson, para controlar los temblores, etc. Eso se ve muy claramente y de manera muy, muy detallada en el documental, cuando Shalamar comienza despacito a cortar sus pastillas y uno se pregunta, ¿por qué no habrá algún sistema para que esa reducción sea más simple? Por ejemplo, líquidos, alguna manera que se pueda hacer eso de una manera más simple, porque es terrible estar pesando y cortando, y ¿quién va a regular eso? Es la propia persona, el riesgo de recaer en adicción, los síntomas de abstinencia son muy severos y son muy poco dichos. Entonces, por un lado está toda esa explicación, que es la explicación, digamos, de las inconsistencias explicativas, epistemológicas de ese discurso, que es un discurso que hace agua por todas partes, el discurso de la psiquiatría, y por otro lado tenemos la historia de la gente. Y cuando uno empieza a escuchar la historia de la gente, vemos que tenemos una chica, Shalamar, que trabaja a la noche y no puede dormir, y ella misma dice, es porque yo trabajo a la noche. Vemos excombatientes que enfrentaron situaciones de pérdida, de miedo, de dolor. Vemos gente que está sometida a la chica Rebeca, que es una adolescente con problemas de relacionamiento porque sus papás se tienen que mudar el tiempo todo. Quiere decir, hay un montón de contextos sociales ahí atrás que no se van a ver en el modelo centrado en la enfermedad, que están ocultos, que están silenciados. Nosotros aquí hicimos una investigación sobre el tema del sufrimiento psíquico en los estudiantes de la Universidad Federal de Santa Catarina, y lo que observamos fue una correlación muy clara, que los estudiantes que más medicaciones tienen, que más drogas psiquiátricas consumen, y más tentativas de suicidio, ideaciones suicidas tuvieron, son los estudiantes negros, LGBTI y mujeres. Quiere decir, aquellos estudiantes que están más relegados socialmente, que tuvieron... Y cuando en la segunda etapa hicimos unas entrevistas un poco más en profundidad, empezamos a encontrar situaciones de abuso sexual, situaciones de racismo explícito, hasta por parte de profesores. Bueno, y esos chicos, esas chicas que sufrieron abuso sexual, o gente que sufrió situaciones de racismo, sale con un diagnóstico de depresión, de ansiedad, y con una medicación. Entonces son los que más medicados están. Entonces es un modelo que me parece que vale la pena analizar desde una perspectiva sociológica o social más amplio. ¿Por qué que ese modelo es tan funcional? ¿Por qué que ese modelo cae tan bien? ¿Por qué que tantas madres van y piden un diagnóstico al médico, le piden un medicamento para su hijo al médico? ¿Por qué las madres consideran que es mejor tener un hijo con un trastorno que un hijo sin trastorno? ¿Qué está jugando socialmente ahí? Bueno, me parece que una película como esta no solamente nos abre la cabeza por muchos lugares, por la fragilidad epistemológica del saber que está en juego, la psiquiatría o el supuesto saber, por el mercado inmenso que se abre con la industria farmacéutica y cómo ese mercado se reproduce, y por ese sufrimiento psíquico que tiene causas sociales que están silenciadas en la medida que se individualiza ese sufrimiento y se cerebraliza ese sufrimiento, como siendo un problema puramente químico, desconociendo
los contextos sociales que provocaron el sufrimiento. Yo no me quiero alargar mucho porque no sé si estoy bien de tiempo, pero hay algunas cuestiones que me parece que serían interesantes de ser analizadas, como es esta cuestión, alternativas como Made in Brasil, en Brasil en este caso específico, Made in México, Made in América, que son estas perspectivas que abren y que llevan la posibilidad de escuchar otras voces, de escuchar las voces de los expertos por experiencia, de escuchar las voces de aquellas personas que realmente sufrieron en su propio cuerpo los efectos de esta estrategia de diagnóstico terapéutica que se da a partir de la psiquiatría. En una parte de la película, Angie está en una sala de aula, en una clase, no sé, y está está haciendo un relato de su historia para unos alumnos, y los alumnos preguntan, y esa me parece que es una cuestión que está muy poco explorada, digamos. Parecería como que no tenemos aún esa capacidad de poder dialogar con las personas que pasaron por esos sufrimientos. Parece que aún las historias de vida no entran en el campo de lo que son los conocimientos, dicho científico. Bueno, tenemos que tener evidencias. Sí, bien, las evidencias, ¿quién las arma? Bueno, las arma la industria farmacéutica, ya lo vimos, el Robert lo ha explorado de manera maravillosa. La otra parte de la historia, el otro pie de la historia, es lo que pasa con la gente, que es diagnosticada, que es tratada, y que no entra en la formación de los profesionales de salud. Lamentablemente los profesionales de salud solo reciben de una parte de la historia. Y me parece que sería interesante, por eso me parece muy, muy importante esas alternativas como la de Made in América o en México o en Brasil, entrar en el campo de la formación educativa de los profesionales de salud, porque parece que los profesionales de salud están muy cómodos, ya no son solamente los psiquiatras quienes diagnostican y medican, sino también ginecólogos, a las mujeres, pediatras, a los chicos, gerontólogos, a las personas mayores. Entonces, es una cosa importantísima que entre en la formación médica. Espero que algún día llegue. Ahora con la OMS, que ha hecho una pequeña virada, un pequeño cambio, dando una otra perspectiva, diciendo, bueno, tenemos que analizar esto desde una perspectiva más amplia, integrando determinantes sociales, etcétera, etcétera. Esperemos que eso tenga algún efecto y que un poco empiecen a cambiar las mentalidades de los profesionales del área de salud. En fin, yo apuesto a eso y creo que todas estas, un documental como esto y todos estos espacios son muy, muy bienvenidos. Bueno, no sé, creo que es eso y después podemos pasar a un debate. Muchísimas gracias, Sandra. Si te parece bien, damos pie a la siguiente panelista y al final podemos regresar a algunas preguntas para ahorita como ver qué ideas van saliendo y ver cómo podemos ir entrelazando los distintos discursos. Perfecto, yo solo quería decir una cosita que me olvidé, que es que en el Adelante. Made in México salió publicado una entrevista que nosotros le hicimos a una usuaria, a una joven, Vanessa, que es una militante del área de salud mental, que es una chica que también tiene una historia muy semejante a todas estas que fueron relatadas aquí. También engordó 15 kilos con las medicaciones, llegó a tener 10 a 15 medicaciones por día. Bueno, está publicada en Made in México, es una militante de la lucha antimanicomial, una militante contra las drogas psiquiátricas, una persona maravillosa. Solo eso que está ahí. Muchísimas gracias, Sandra. Pues aprovechando, les invitamos a que busquen la entrevista en la página de Made in México, o también la pueden buscar en Made in Brasil, si prefieren leerla directo en portugués. Entonces, al final, todos vamos a poner los enlaces por si quieren acceder.
Muchísimas gracias, Sandra. Entonces, en un momento regresamos con las preguntas y comentarios que puedan ir saliendo. Ahora vamos a dar pie o paso a nuestra próxima panelista, María Cañón. Ella está en el último semestre en Salud Colectiva por la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Es miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental y de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMED. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, María. A partir de este momento, el micrófono es tuyo. Gracias, no sé si me están escuchando bien. ¿Está? Perfectamente. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy viendo como desde un televisor tuve que conectar el computador que está dañado, en fin, problemas. Me siento muy feliz de poder estar aquí. Esta es la tercera vez que yo veo la película. La primera vez, la verdad, que fue un proceso terapéutico, porque yo pienso que todo lo que lo hace recordar a uno es terapéutico, pero es esencial para poder vivir, recordar. Pasé un tiempo de mi vida medicada y es un tiempo en el que yo creo que no es comparar, pero sí me compagino mucho con las historias de la película, especialmente con la chica que no duerme, porque es una mujer negra, y parece que cuando uno es negro y ve a otra persona negra en sufrimiento, quizás uno puede entender ese sufrimiento de otra manera, por el mismo racismo existente. Considero que la película muestra muchísimos aspectos, como lo mencionó la compañera Sandra. Me gustaría comenzar básicamente leyendo un trecho de un texto que el texto se llama Peregrinos del Amianto. Dice así: en un país donde mandan los cerdos, todos los cerdos suben rápido y los demás vamos jodidos. Si no somos capaces de coordinar nuestras acciones, no necesariamente para ganar, sino más que nada para no perder del todo, nos lo debemos a nosotros mismos y a esta tullida imagen que tenemos de nosotros mismos, como algo mejor que una nación de ovejas aterradas. Pero sobre todo, se lo debemos a nuestros hijos que tendrán que vivir con nuestra derrota y nuestras consecuencias a largo plazo. El texto tiene otro contexto, pero el trecho del texto me trajo mucho a consideración. Fui una mujer que vivió aterrada toda la vida. Como considero que la película nos muestra historias muy importantes, sé que todos tenemos una biografía para contar y parece que cada vez más estas biografías cuentan menos. Mi historia yo creo que es muy repetida. América Latina tiene historias repetidas. América Latina viene de un proceso de colonización muy fuerte, muy grave, que hasta ahorita se está, digamos que, debatiendo en las universidades con fuerza. Ese proceso que vive América Latina. América Latina es un continente marcado por la guerra, marcado por la violencia, marcado por el abuso sexual, marcado por la violencia de género, marcado por el racismo a las culturas negras y la población indígena, a la población negra y población indígena. Y específicamente yo quisiera hablar del territorio de donde vengo, Colombia. Colombia es un país con más de 50 años de guerra. Es un país marcado por la violencia y por las drogas. Y es un territorio hermoso de donde yo nací. La cultura negra afrodescendiente, hay una de sus variedades, habla de una filosofía muy bonita que es la filosofía Ubuntu. Esa filosofía expresa: yo soy en cuanto el otro es. Si yo soy, tú eres. Eso fue algo que aprendí hace muy poco, después de haber pasado todo el proceso de mi enfermedad, y me di cuenta que yo nunca estuve ligada a mi territorio. Yo nací en la ciudad de Bogotá. Bogotá es una ciudad, como todas las capitales de Latinoamérica, marcada por el abuso, la violencia. Uno no existe el otro, solo existo yo. Y yo me pongo a pensar en cuánto yo puedo desenvolverme, desarrollarme como ser humano si la persona que está a mi lado está sufriendo. Principalmente una de las causas de mi adolecimiento, digo adolecimiento, yo vivo en Brasil y me viene el portugués,
fue sentirme culpada por todo lo que pasaba, por todo lo que pasaba en Colombia, por todo lo que pasaba en mi familia, por todo lo que pasaba en el mundo. Y vine a enfermarme en un momento en el que yo ya no pude con todo. El trecho en el que del que yo les hablé al principio habla de ese aterramiento que sentimos todos frente al futuro, frente a qué nos vamos a convertir, frente a quienes dominan y a quienes son opresores y quienes son oprimidos, como decía Paulo Freire, ¿eh? Yo considero que en ese campo de estar oprimida tanto tiempo, de nunca reconocerme, quizás reconocerme por dentro y a mi familia, de ser una mujer negra, nunca entender las implicaciones que eso llevaba, me llevó a tener una falta de identidad propia, de desconocimiento mío. El día 25 de noviembre empecé a dejar de salir a la calle, empecé a dejar de ir a la calle, a escuchar los carros. Si salía una moto, yo sentía que me iban a matar. Todo se me vino a la cabeza porque era tanta la violencia que yo estaba viviendo, que esa determinación social de la violencia es muy poco contada. Y es muy poco contada porque poco vemos las memorias de las personas. Aquí se silencian las memorias. Uno simplemente va y hace lo que tiene que hacer, porque bueno, tienes que estudiar, si puedes, porque evidentemente el dinero, el mercado y la lógica de trabajo en la que vivimos no nos permite desarrollarnos como seres humanos plenos, como seres humanos felices, porque siempre hay que alcanzar. Y en ese siempre hay que alcanzar, yo me nublé porque vengo de una familia llena de drogas, mi papá es drogadito, mi hermano también, y yo era la que tenía que salvar esa familia, yo era la que tenía que poner en pie a ese un montón de personas, ¿no? Que confiaban en mí. Es que todo el mundo confiaba en mí, pero yo no confiaba, yo me dejé de reconocer, yo dejé de tener conexión con el territorio, me vine a estudiar a otro país, que eso también implicaba otras cosas. Y cuando me enfermé me pasó algo muy parecido en la historia de la chica con los papás, porque yo comencé a tener alucinaciones por dejar de dormir. Yo recuerdo que una de mis alucinaciones era ver cosas en las esquinas y ver rostros. Yo veía rostros que me perseguían y yo no sabía que esos rostros me perseguían porque una sobrina murió asesinada. Cuando ella murió, yo la fui al entierro, lo tomé, nadie me dijo, simplemente solo me decían, tienes que ser fuerte. Nunca me dijeron, sufre, sufre, llora, es normal que estés sufriendo, es normal que estés viviendo un momento de angustia. Y en esas alucinaciones me medican y por la falta de dormir con 4 benzodiazepinas y fluoxetina también. Tomaba 5 medicamentos por día. Eh, por eso creo que ver la película también fue algo muy marcante, porque siempre vengo a los espacios de militancia a hablar de teoría, a hablar de personas, de escritores, de personas importantes y nunca hablo de mí. Y hablar de mí y hacerlo me cuesta mucho, es algo que me lastima y yo creo que a las personas nos está lastimando hablar de nosotros y hablar de nuestras realidades, hablar de esta realidad de América Latina, hablar de dónde venimos. Y el problema es que no sabemos de dónde venimos. Yo vine a entender muy grande, por ejemplo, que las personas que habían venido de África no fueron esclavos, fueron personas que fueron esclavizadas y llenas de un montón de inferioridad y que todo ese bagaje lo traía yo en mi espalda, porque yo no entendía por qué yo sufría de racismo, no entendía por qué mi familia no tenía dinero y se drogaban, por ejemplo, no entendía por qué a mi mamá le tocaba estar sola y era víctima de esa violencia de género y no entendía esos tres aspectos. Considero que yo no puedo estar en contra de los medicamentos, de la medicación. Considero que
sí puedo estar a favor de que por lo menos comencemos por explicar qué es, como lo están haciendo en la película, en el trecho que Sandra también mencionó, en el que se habla de un termo de consentimiento. Me parece que eso sería lo primero, lo mínimo. Básicamente duré más de 8 meses con la medicación. Yo sé que no soy la misma persona. Sé que tengo que explicarme a mí misma lo que pasó, y yo también creo que ya se me está acabando el tiempo y solo hablé de mí, no sé, en fin. No quería que esto fuera algo muy preparado porque la película me conmueve tanto, y a las personas que les he compartido también la experiencia, creo que nos conmovemos tanto que es un momento en el que necesitamos empezar a replantearnos en qué sistema vivimos, qué nos está dominando y cómo dejar de ser oprimidos, porque el sueño de nosotros los oprimidos es ser opresores, y cómo me puedo cuestionar a mí misma para yo no querer ser la misma opresora, como mi carrera al último semestre estoy haciendo la tesis, como ese conocimiento no me hace superior a nadie, sino me hace una mujer abierta a otros conocimientos, y principalmente a los conocimientos ancestrales que son tan olvidados, principalmente los conocimientos que son contrahegemónicos, opuestos a lo que está planteado, esta lógica de muerte, y claro que sí, totalmente antimanicomiales. Mi mayor miedo en este momento para encerrar mi charla es que me encierren, es que me vuelvan a medicar, porque fue un momento en el que perdí toda mi independencia. Fue un momento en el que yo decía, me siento bien, yo sé que puedo, pero nadie creía que yo podía porque ya estaba diagnosticada. Y una persona bajo un diagnóstico es una persona que pierde su libertad, porque es un diagnóstico que ni siquiera la misma persona que está diagnosticada entiende. Y es muy difícil. Les agradezco sinceramente por la película. Creo que después de esto, y ya la he compartido mucho y la seguiré compartiendo, me parece que es algo que tenemos que ver y tenemos que replantearnos. Son muchas historias, tengo muchísimas, el tiempo es corto, y les agradezco a todos los panelistas, y Fran, si nos ves, claro que sí, nos hiciste muchísima falta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, pues, por tus palabras y por compartir también todas estas historias que pues, nos siguen llevando a reflexionar y a seguir pensando en este hilo, ¿no? Que la película nos ha ido abriendo, y que pues tenemos que seguir por ese camino y seguir preguntándonos, seguir abriendo como estos espacios, seguir abriendo estas preguntas, y sobre todo seguir cuestionando estos modelos, ¿no? Para que pues, de alguna forma podamos llegar a nuevos encuentros, nuevas posturas y nuevas formas de entender, ¿no? Igual que con Sandra, pues van surgiendo, creo que algunos temas que van entrelazándose, algunas preguntas que vamos a ir guardando también para el final, ¿no? Aprovechando en este espacio de preguntas que hay en el chat, ya vimos que hay varias, también las vamos a retomar una vez que los panelistas terminen sus presentaciones. Entonces, con esto, pues vamos a dar el espacio al siguiente panelista, Víctor Lizama. Víctor es activista de los derechos de las personas con discapacidad, es coordinador del equipo de personas facilitadoras del programa de discapacidad y justicia en Documentase, y es miembro de Sin Colectivo. Muchísimas gracias, Vic, por estar acá, y a partir de este momento el micrófono es tuyo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Luis. Igualmente al equipo de Medicating Normal, a los compañeros y compañeras panelistas esta noche, Angie Peacock, Robert Whittaker, Sandra Caponi y María Cañón. Este documental me despierta muchas reflexiones. Obviamente, en un primer momento, mi propia experiencia como exusuario de servicios de salud mental. A través de esta experiencia individual, pude advertir las
situaciones de desbalance de poder que vivimos las personas usuarias, esta cronificación en la que nos vemos sometidos y sometidas, igualmente la idea de que si no estamos bajo tratamiento farmacológico, nuestra condición se va a agravar, que representamos, si no estamos bajo estos controles farmacológicos, un riesgo inminente para nosotros, nosotras o para los demás. Todos estos discursos han sido denunciados por el movimiento de personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría. Desde esta movilización es que se construyó el concepto de la discapacidad psicosocial, el principal referente cuando hablamos de derechos humanos en estos ámbitos. Otra reflexión que me surge es está originada por el título del documental Medicating Normal, medicando la normalidad. Pero ¿qué pasa entonces con la anormalidad, con aquello que se sale de los parámetros establecidos? Recordemos que a través de este enfoque biomédico de la salud mental se ha patologizado experiencias de la diversidad humana, como el delirio. Aquí me preguntaría, no mediquemos la normalidad, pero sí mediquemos este tipo de experiencias. Es válido que sigamos sometiendo y justificando el control farmacológico de personas que resultan disruptivas socialmente. Obviamente no. Desde el enfoque de derechos humanos tendríamos que hablar más que de salud mental como un concepto construido desde el cuerdismo, desde criterios discriminatorios de la diversidad humana, de el derecho al delirio, de la justicia social, del buen vivir, del reconocimiento de la diversidad humana. A través de mi experiencia personal y también desde mi trabajo, he advertido, por otra parte, el impacto que tiene este modelo biomédico en la vida de las personas. Muchas veces suponemos que el poder de la psiquiatría y de la farmacología solo lo vamos a encontrar en los consultorios médicos, en las instituciones psiquiátricas. Y sin embargo, este poder también se advierte en espacios en los que muchas personas no lo supondrían, como en el sistema de justicia, particularmente en el sistema de justicia penal. Yo, como mencionaste, Luis, trabajo en una organización de defensa de derechos humanos llamada Documenta, y a través de mi trabajo en esta organización he advertido también la realidad que viven muchas personas que la sociedad ha etiquetado como portadoras de una disfunción mental frente al sistema de justicia penal. En la justicia penal existen figuras como la inimputabilidad, las medidas de seguridad, que igualmente como vemos en el caso de la normativa en salud mental, resultan discriminatorias hacia aquellos individuos que no se adecuan a ciertos parámetros sociales, ¿no? Hay la imposición de tratamientos farmacológicos también en el sistema de justicia penal. Y eso también se tiene que denunciar. Necesitamos transversalizar en toda la política pública el enfoque de derechos humanos y hacerlo reconociendo esto de lo que hablaba hace unos momentos, del reconocimiento de la diversidad humana. Tenemos que también reconocer desde este enfoque de derechos humanos la posibilidad de que las personas usuarias de los servicios de salud mental puedan pasar por procesos de desmedicalización o incluso, si fuera el caso, de que se atienda su circunstancia desde un enfoque de reducción de daños en el consumo de psicofármacos. Se trata de realidades muy complejas. No es una situación sencilla de atender porque hay muchas inercias, hay mucho poder implicado. Hablamos no solo de cuestiones médicas, clínicas, hablamos también de poderes económicos, de una patologización de la diversidad humana. Creo que si no entendemos esta problemática, politizando también el malestar, no generaremos verdaderamente una transformación en los servicios
una sociedad que respete esta diversidad humana. Finalmente, yo abogaría por eliminar de nuestros criterios, de nuestra interacción social, los paradigmas patológicos, cualquiera del que se trate. Un paradigma patológico no tiene espacio para la plenitud de nuestra humanidad, dirían en el Project Let's, acerca de la reivindicación de la locura como una identidad política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por tus palabras, por compartirnos también un poco de esta experiencia pues tan vasta que tienes en estos diversos temas, ¿no? Realmente es un gusto poder escucharles a pues, todas las personas panelistas que se encuentran acá. Para ir ya acercándonos un poco a los cierres, a las conclusiones y a las preguntas que nos han estado llegando, antes quisiera hacer como un breve comentario. Teníamos contempladas o 2 personas más iban a participar con nosotros aquí en el panel, pero por diversas situaciones de carácter personal no podrán acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, quiero aprovechar el momento pues, para enviarles un saludo y también para agradecerles pues, el trabajo y el apoyo que nos han dado en este tiempo y que le han dado a este proyecto, ¿no? Que confiamos pues vamos a seguirlo llevando muy de cerca junto con ellas, que son a Francisca Figueroa y a Ilse Gutiérrez, ambas pues, personas muy, muy cercanas a nosotros, muy, bueno, que nos han estado acompañando, y pues simplemente pues hacerles saber que aunque no hayan podido acompañarnos, las tenemos acá presentes con nosotros, ¿no? Antes de dar ya pie a las preguntas, a los comentarios y a continuar un poco la discusión, quisiera cederle la palabra, bueno, darle el micrófono a Robert. Robert Whittaker, pues, muchas gracias por estar acá. Robert es periodista, es escritor y autor de varios libros, como son Mad in America y Anatomía de una epidemia, y Psychiatry Under the Influence, entre otros más. Ha recibido varios reconocimientos y premios por sus trabajos y publicaciones, siendo uno de estos premios el premio Mejor Libro de Investigación Periodística en el 2010. Este premio se le dio a su libro Anatomía de una epidemia. Entonces, muchísimas gracias, Robert, por estar acá con nosotros. Con esto te damos el micrófono y cualquier apoyo que requieras también, como por el tema del idioma, aquí estamos. Muchas gracias, Robert. Buenas noches a todos. Es un honor y placer estar aquí. Y algunas cosas, yo voy a hablar muy corto. La discusión era muy interesante para mí porque es una oportunidad a oír de los pensamientos de las dificultades de gente en otros países, en otras culturas. Pero, por ejemplo, al mismo tiempo que algunas veces bueno, estoy un poco cansado esta noche. Al mismo tiempo que hay diferencias entre culturas, al mismo tiempo hay problemas en común con este modelo de piensa, trata a otra gente. Y, por ejemplo, Víctor dijo de derechos humanos siempre es una cuestión central de este modelo. Y solamente quiero decir, para mí, y también la película, yo he visto muchas veces, y cualquier tiempo cuando yo lo veo, tiene un impacto fuerte para mí. Pero quiero decir alguna cosa y luego solamente quiero escuchar a ustedes. Para mí, este es un modelo que nació en los Estados Unidos y es un modelo falso. No tiene fundación científica, pero ellos, la gente en los Estados Unidos, las empresas farmacéuticas y también el Guild, ¿cómo se dice Guild? El Guild de Psychiatry, la profesión de Psychiatry, era venderlo
a todo el mundo. Aunque que no tiene una fundación científica, todavía hoy día es como un modelo en todos los países. En todos los países están diciendo es un problema para los chicos, para los derechos de humanos, de cómo pensar de nuestro mismo. Una cosa me da esperanza, es que hay un MAD en México, hay un MAD en Brasil, hay como muchos afiliados de MAD en América, y para mí eso es un prueba que esas ideas son importantes por todos los países, por todas las culturas. Y por seguro, las cuestiones son diferentes en diferentes países y culturas, al mismo tiempo hay algo en común por todos. Bueno, lo siento que no puedo explicarme mejor en español y es más difícil en Zoom también, pero es una discusión muy, muy importante, muy interesante. Y yo quiero escuchar y no hablar mucho más. Pero es un honor estar aquí y gracias a todos. Muchísimas gracias, Robert. Y al contrario, muchas gracias a ti, tanto por el tiempo como pues, el esfuerzo también para estar acá y para comunicarte con nosotros. Antes de continuar ya como tal a las preguntas, quiero aprovechar y robarme un poco el micrófono, ¿no? Siguiendo con esto que comentas, Robert, ¿no? Es muy claro que sí, hay muchas diferencias entre los contextos en que nos movemos, entre las sociedades culturales, pero justo como también están estas similitudes que el día de hoy nos tienen acá, ¿no? Como el día de hoy hay gente de Argentina, Brasil, de Colombia, Chile, México, Estados Unidos presentes, porque hay un tema que nos pone en común, que es cómo la sobremedicación nos ha ido afectando a todos de alguna manera, ¿no? Entonces es muy también relevante ver cómo en esta película, que es Medicating Normal, vamos viendo como todos estos contextos tan distintos y todas estas situaciones que se van presentando y personas que se encuentran en otro punto, en otro momento, en otro lugar del mundo, se relatan y se relacionan con esas situaciones y esas vivencias, ¿no? Entonces, creo que estos esfuerzos que van surgiendo de orden global, van apuntando hacia esta misma situación, ¿no? Abrir nuevas vías y sobre todo poner el énfasis en los derechos humanos, en la falta de consentimiento, en la falta de información, y no solo denunciarlos, sino ponernos en acto para poder generar realmente un cambio, ¿no? Entonces, nuevamente, Robert, muchísimas gracias por estar acá. Aprovecho y agradezco también muchísimo a Sandra, a Víctor, a María, a toda la audiencia que nos ha estado siguiendo. Y con esto vamos a empezar ya con esta ronda de preguntas para irnos encaminando un poco hacia el cierre. La primera pregunta es una pregunta que va dirigida para Víctor, pero también se abre para todos los demás. Es una pregunta que a mí me parece bastante complicada, nos la manda Eunice Díaz, y su pregunta es cómo dejar la medicación sin sufrir un síndrome de abstinencia tan severo, ¿no? Y su pregunta va un poco en qué estrategias podrían tomarse o podríamos tomar para disminuir el uso de la medicación. Aprovecho que sale esta pregunta para remitirme a uno de los puntos con los que iniciamos el debate, es que toda esta charla es con fines meramente educativos en general, ¿no? Cualquier realmente consejo que quieran tomar, estrategia o algo, no es como que podamos ser responsables de o incitar a que lo hagan, ¿no? Se trata de compartir nuestras experiencias, con esto que cada quien pueda pensar un poco más en las estrategias que a cada quien puedan serle útiles, ¿no? Entonces, abro la pregunta primero para Víctor, que iba dirigida para él, y de ahí a quien quiera tomar la palabra para responder esto. ¿Cómo dejar la medicación sin sufrir síndrome de abstinencia y qué estrategias podrían tomarse? Muchas gracias, Luis. Pues por mi parte, y desde mi posición de experto por experiencia, te diría, Eunice, que siempre tenemos el derecho a la información. Una vez que somos usuarios de cualquier tipo de servicio de salud,
necesitamos tener información sobre el diagnóstico que tenemos, los medicamentos que vamos a tomar. El día de hoy, justo desde el activismo de personas con discapacidad psicosocial, se habla del derecho a desmedicalizarte. Se trata de pasar por procesos que son largos, porque, como les había mencionado en mi intervención, este enfoque de la salud mental termina cronificando a la persona usuaria. Entonces, para revertir muchos de estos procesos, es necesario que pasemos también por periodos largos de desmedicalización. El día de hoy, lamentablemente, en los servicios de salud mental ni siquiera se tiene en cuenta la posibilidad de que la persona usuaria deje el tratamiento farmacológico. Y esto se vuelve más complicado en aquellas personas usuarias que han tenido experiencias que las disciplinas sí han etiquetado como más disruptivas, por ejemplo, las personas que escuchan voces, que tienen visiones. La sociedad ve como algo intolerable que alguien viva este tipo de vivencias, quizás sean las personas más vulneradas en sus derechos, más criminalizadas, y esto también hay que atenderlo, hay que afirmar estas experiencias como válidas, como parte de esto de lo que les he hablado de la diversidad humana y dejar de estar criminalizando a los delirios, a las alucinaciones, como se les suele identificar. Eso es lo que por mi parte mencionaría, Luis. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Víctor, por compartirnos pues, tu experiencia, ¿no? Compartirnos también todo lo que tú has ido viendo durante este recorrido. No sé si alguien más del grupo de panelistas desee comentar algo sobre esta misma pregunta. No, en este caso, bueno, Eunice, me parece una pregunta muy difícil y creo que con esta pregunta nos pones muy en jaque a todos, ¿no? Son procesos complicados por lo menos yo no me atrevo a comentarle a alguien cómo podría hacerse, ¿no? Porque justo como te ha ido comentando, tal vez la estrategia que yo podría utilizar o los efectos que yo podría ver en mí mismo son muy diferentes a los que podría experimentar alguien más, ¿no? Entonces esto se termina abriendo esta parte, lo que tal vez a mí me es funcional, tal vez a alguien más no. Sin embargo, si quieren continuar con este tema y buscar estrategias, bueno, les hago la invitación a que sigan también la página de Medicating Normal, donde tienen varios documentos o varios archivos que podrían serles de utilidad, ¿no? O en este caso también podemos buscar apoyo tal vez en otras áreas para que nos puedan seguir alimentando con estas estrategias. La siguiente pregunta es una pregunta, un comentario que también me parece muy, muy interesante. Esta es de parte de Iván Maceda. Su pregunta un poco, primero va en qué pasa cuando un psiquiatra o un grupo de psiquiatras hablan sobre la falsedad de beneficios que puede tener, por ejemplo, el THC o el CBD, y que de igual manera hablan pues, de los daños que supuestamente pueden ocasionar. Esta pregunta la continúa con el comentario de cómo se quita esta legitimidad a cierto uso de sustancias basándonos en investigaciones falseadas que avalan el uso de otras sustancias, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos entender esta situación o a quién nos referimos cuando sabemos que, por ejemplo, la psiquiatría falsea como todas estas investigaciones para avalar sus medicamentos, pero al mismo tiempo, con eso que falseó, busca deslegitimizar este otro tipo de sustancias? Entonces, dejo la pregunta y la abro para quien quiera tomarla. Creo que puedo tomarla, pero no sé si la puedo responder. Vamos a ver, la tomo, pero no sé si la respondo. Bien, a mí me parece que la pregunta es cómo es que usamos un mismo método explicativo, ¿no? Para avalar por ejemplo, un psicofármaco y para deslegitimar el cannabidiol. ¿Sería esa la pregunta? ¿La entendí bien?
Bueno, es que el mismo método explicativo, yo lo que entiendo es que, bueno, como se muestra en filme, como hay un montón de textos que ya lo muestran, muchas veces los estudios que nosotros recibimos como evidencia científica están ocultando de eficacia de los psicofármacos, están ocultando datos que son esenciales. Por ejemplo, que los efectos son idénticos a placebo, como aparece dicho por Robert en algunos momentos, y aparecen, bueno, en una enorme literatura. Como que se oculta informaciones, y el hecho de hablar de medicina basada en evidencia no significa nada, porque justamente lo que tenemos que ver es quién construye esas evidencias. Si los que construyen esas evidencias son aquellos que están financiados por la industria farmacéutica, porque tienen un bies de recursos, van a recibir dinero o se benefician directa o indirectamente, o simplemente están firmando un artículo que está hecho por un profesional de la industria farmacéutica. Entonces, claro, eso es lo que nosotros no vemos cuando vemos la medicina basada en evidencia. Que los textos, por eso hay que ir a los textos, a ver los textos, leer los textos, y ver hasta qué punto realmente están contribuyendo para esas evidencias que dicen contribuir. Porque el problema, ¿cuál es? Que se pasa de un discurso de suceso muy ambiguo a un marketing de súper suceso, nada ambiguo, donde se distribuye, se divulga un súper suceso de drogas que en realidad no está fácil, no hay ninguna comprobación para decirlo, o al contrario, hay comprobación contraria para decirlo. Entonces, creo que el problema ahí es justamente que ese modelo de la medicina basada en evidencia o de los discursos basados en evidencia no se preocupa exactamente para entender qué es los documentos que están siendo analizados, qué es lo que dicen, cómo fueron construidos, cómo fueron hechos, quién los escribió. Perfecto, muchísimas gracias, Sandra. Yo quiero sumarme un poco a esta respuesta que da, ¿no? Recordando un poco también lo que decía María, y aquí un comentario que nos hace Mirna también, donde habla de Paulo Freire, diciendo que Paulo dentro de su trabajo considera a un profesor opresor y al alumno oprimido, y que María nos mencionaba un poco también de cómo el saber nos puede poner en esta posición de opresores frente a los que no tienen ese saber, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos a situaciones academicistas. Cuando mencionas el cómo se hacen estos estudios, que ellos mismos a veces no se van a las fuentes, o hay que ver realmente la fuente para comprender también el estudio que hacen, me quedo pensando mucho en también esta dificultad de acceso que estos documentos la mayoría de las veces implican, ¿no? Como para entender las fuentes, para entender las estadísticas, la investigación que lanzan, que se publican, pues se requiere también todo este conocimiento previo, a veces muy vasto, ¿no? Y también en el gran mayor de los casos, esta posibilidad económica para adquirir pues, también ciertos textos, para adquirir ciertos estudios, ¿no? Entonces, creo que también esto nos va orillando un poco esta parte de la cuestión socioeconómica, ¿no? Cómo una población que a veces no tiene los medios, no tiene el acceso, puede llegar a entender realmente de qué se trata esto cuando pues realmente vienen de un formato inaccesible en el mayor de los casos, ¿no? Yo puedo meterme ahorita tal vez a internet y buscar un montón de documentos de análisis, pero tal vez no los vaya a entender, ¿no? Estoy seguro que no. Y aquí tengo que considerar que yo tengo como este privilegio de poder acceder a internet de forma inmediata. Y con este puente quiero irme a otra pregunta que también nos manda Iván sobre qué tanto los fármacos realmente están enmascarando como estas situaciones de desigualdad socioeconómica que en el gran mayor de los casos puede ocasionar un sufrimiento socioemocional, ¿no? Entonces, esta pregunta nuevamente la dejo abierta para quien quiera acogerla, ¿no? ¿Cómo los fármacos están Yo jugando también esta parte de enmascarar?
Yo puedo ser bien sintética, 2 palabras y paso la bola, pero yo creo que es absolutamente, para mí es absolutamente claro y evidente. Hay un biólogo que a mí me gusta mucho, que se llama Lewontin, que él, que era un biólogo de izquierda, súper combativo, que el tipo explica muy claramente cómo es que se da un proceso de biologización de hechos sociales y cómo los hechos sociales van desapareciendo en la medida en que se individualiza, se localiza en el cuerpo y se localiza en el cerebro una determinada explicación para cuestiones que son socialmente muy complejas y fundamentalmente para las desigualdades. Entonces, el instrumento, yo antes decía, no sé si estos medicamentos en el fondo no funcionan. Yo creo que sí, que en el fondo funcionan para eso, funcionan para que las desigualdades sociales medio que desaparezcan, se aplaquen, existe una cierta tolerancia para las desigualdades, la falta de derechos, estamos hablando aquí de derechos humanos constantemente, para que las violaciones de los derechos humanos se toleren. Es un, ¿por qué? Porque no es un problema social, es un problema neuroquímico, es un déficit neuroquímico, entonces el problema no está en la sociedad racista, sino en el cerebro de la persona que sufre de racismo, supongamos, y está deprimida. Entonces yo creo que sí, que hay una traslación clarísima. Aprovechando, nos preguntan en el chat, Sandra, si podrías dar como el autor y el título de este libro o ensayo que menciona. Ah, Richard Lewontin. Lo pongo en el chat, lo pongo en el chat. Muchas A mí me gracias. encanta, pero ya se murió hace poquito. No sé si alguien más quiera tomar esta pregunta. No, igual yo quisiera como sumarme un poco acá, ¿no? A mí dentro de las experiencias que me ha tocado como ir navegando, con las que me ha tocado irme encontrando, pues de repente ha ido destacando la cuestión socioeconómica, ¿no? Y de repente en algún momento, estudiando, conociendo gente, pues llegué casi a la conclusión de que para recibir algún tratamiento acá por lo menos en la Ciudad de México, tenías que tener, pues sí, un nivel socioeconómico elevado, ¿no? Estuve en contacto con una comunidad terapéutica, por ejemplo, de costos excesivos, ¿no? Altísimos, más que había sumarle también estos costos de la medicación, ¿no? Más los costos de las consultas, etcétera, ¿no? Entonces, todo se trataba de costos, costos, costos. Y me encontraba con estas familias que podían absorberlos, ¿no? Las familias contentas, y cuando su pariente, su familiar, presentaba algún tipo de crisis, pues ignoraban todo el contexto familiar y, ¿sabes qué? Hay que empezar a subir medicación porque pues, ya se está incomodando, ¿no? Entonces, ahí nuevamente, aunque la familia podía costearlo, se iba directo al fármaco para tapar todas estas situaciones alrededor. Y ahora me encontraba pues, con este otro lado también de una población que socioeconómicamente pues, tenía más barreras, y eran estas cuestiones de depresión, ansiedad, por ejemplo, porque no existen las condiciones para mantener una vivienda digna, para mantener alimentación, para mantener salud, para mantener educación. Y empiezan, por ejemplo, todas estas situaciones que una persona tiene que resolver tal vez con sus medios, y entonces empieza el estrés, empieza angustia, empieza depresión, va con un médico y dice, ah, pues lo que tienes es depresión, es ansiedad, necesitas medicación, ¿no? Ignorando todo este contexto social en el que se encuentra, ¿no? Ignorando toda esta parte donde la persona está luchando literalmente por sostenerse día con día, ¿no? Entonces, al igual que Sandra, yo considero que los fármacos son un tapón para que podamos ignorar las cuestiones socioeconómicas que tenemos alrededor, ¿no? Los fármacos sirven también como para individualizar el tema de la salud mental, ¿no? Es decir, no es una cuestión que el Estado, los gobiernos tengan que resolver todas estas desigualdades que aquejan a toda la población. Es como, ¿sabes qué? Eso no importa, no pasa nada con eso, más bien eres tú quien tiene el problema, mejor tú medícate, ¿no? Y pues nuestra cuestión educativa de salud, vamos a seguirla manteniendo y sobrellevando de esta forma.
¿no? Y le damos la palabra a Vic. Solo un pequeño comentario, Luis y compañeras, compañeros. El malestar existe, este malestar profundo existe, el malestar subjetivo, y hay que generar otros mecanismos para entenderlo, considerar justo los determinantes sociales que están afectando nuestro bienestar, ¿no? Entonces, cuando yo escucho a compañeras o compañeros usuarios referirse a las consecuencias de haber abandonado su tratamiento farmacológico y que en muchas ocasiones ha sido contraproducente, también reflexiono acerca de que muchos elementos del contexto no han sido atendidos cuando esto sucede. Entonces, por eso es necesario también entender estas situaciones de malestar, considerando todos los factores que rodean a la persona que ha recibido un diagnóstico psiquiátrico. Y por supuesto, lo reitero, validar la experiencia de las propias personas que se han enfrentado a los servicios de salud mental. Desde ahí se están generando justo estrategias novedosas para entender el malestar, estrategias que tienen que ver con la desmedicalización, con la reducción de daños. A lo mejor hay personas que desde su experiencia y capacidad de decisión digan, a mí me conviene seguir un tratamiento farmacológico, ¿no? Y sería válido, siempre y cuando exista información y que la persona, en verdad, tome esta decisión libremente, con información. Muchísimas gracias, Vic. María también nos quiere comentar sobre esto, entonces dejamos el micrófono, María. Muchas gracias. Voy a bajar la mano. A mí me parece importante, siguiendo lo que hablan mis compañeros, ya estoy un poquito más tranquila, ver cómo se estudia la salud y cómo se ha visto la salud desde hace años, hace siglos. ¿Quién se convirtió, por ejemplo, quién se convierte médico en nuestras sociedades? ¿Cuánto cuesta una carrera de medicina? ¿Cuánto cuesta ser médico? ¿Cuán difícil es llegar, por ejemplo, a adquirir todos esos conocimientos magníficos y místicos que se le atribuyen al médico? Porque al fin y al cabo es el médico quien tiene el poder de decisión. Y claro, en esa expectativa también concordando un poco con lo que habló Robert, si me está escuchando, ese modelo de vida padrón americano, la casa, ¿no? La familia, papá, mamá, niño, niña, todos estudiaron, todos tienen plata, todos van al shopping, todos viven la vida maravillosa, planteada, pero la realidad no es esa. La realidad, y menos la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos, mucho menos. Si nosotros vemos la realidad, es que hay gente en la calle que se está muriendo, que no tiene hambre, hay madres solteras, mujeres abusadas, hombres frustrados, grupos indígenas suicidándose completamente porque hay un exterminio de grupos. Y parece que ese exterminio de los grupos indígenas, de la población negra, también ya se hiciera visible a los pobres, porque eso también es lo que nos trajo un poco ese escenario pandémico que estamos viviendo, ¿no? La pobreza es una enfermedad. Recuerdo mucho, hay una película ahora que salió muy buena que se llama El olvido que seremos, de un pionero en salud pública que es el doctor Héctor Abaji, que decía la mayor enfermedad es el hambre. O menciono a un compañero médico que dice la peor enfermedad es la vida que llevamos. La vida que llevamos nos está enfermando, la vida que llevamos me enfermó. Y frente a lo primero que hablaron, preguntaron sobre cómo dejar los medicamentos, yo paré a la fuerza, paré muy mal, no lo recomiendo tampoco, creo que hay que tener una orientación, pero sí creo que hay que tener un poco de conocimiento en el territorio donde se está.
Me parece que nos están negando algo muy importante, más que todo a nosotros los jóvenes, y es el espacio de cultura, es el espacio de sociabilidad, es el espacio de ser, el espacio de bailar, el espacio de reír, el espacio de cantar, el espacio de opinar. Me parece muy, muy frustrante llegar a una aula, a una universidad y ver cómo nos empiezan a silenciar, y más allá del silenciamiento dentro de las universidades y los espacios académicos, los colegios, o por lo menos decirle a una persona adulta mayor que no puede estudiar porque se le acabó la vida, lo más importante que me hace pensar es ver quién nunca llega a esos espacios y la frustración de quien nunca llega a ese padrón ideal al que seguramente yo y las personas que estamos aquí nunca vamos a llegar, porque sabemos que es un padrón errado, es un padrón, como habla Víctor, de cuerdismo, de quien está cuerdo es quien está tranquilo, está bien, o quien se expresa ya está mal. Y para terminar, en mi caso, expresarme, querer decir lo que pienso, me ha causado enfrentamientos con la sociedad, y como a muchos de mis compañeros, compañeras, limitantes, compañeros, nos está causando. Y pienso que hay que evaluar también ese escenario político, sociopolítico y económico que nos está consumiendo, porque parece que no consumimos, parece que la vida nos consume. El Shopee, Alibaba, un montón de situaciones, parece que tenemos que tener todo menos un concepto real de lo que es vivir bien. Y por último, yo considero también que esa medicina basada en evidencias, esa epidemiología que yo también estoy aprendiendo en el curso que aprendí, la epidemiología del rastreo, del monitoreo de las enfermedades, eh, esa epidemiología clásica, cartesiana, tradicional, ya no es más válida y no puede ser válida para las personas que estamos aquí, porque nosotros no podemos evaluar a una población, a una persona sin sus memorias colectivas, sin su territorio y lo que ella vive. Esa epidemiología que vivimos ahora es una epidemiología de los factores de riesgo que culpabilizan al ser humano, nos culpabilizan a nosotros por no hacer lo que es mejor, hacer ejercicio. ¿Por qué no haces ejercicio? ¿Será que una mamá que se levanta a las 5 de la mañana, que tiene que hacer de todo para sus hijos, cuándo tiene tiempo va y trabaja para los otros? ¿Cuándo tiene tiempo de hacer ejercicio? Parece que el tiempo se nos está acabando, ¿no? Esa epidemiología creo que nos habla de eso. Gracias. Ahí sigamos, que está muy bueno. Muchas gracias, Maya. De hecho, justo voy a tomar dos de tus comentarios para colgarme a partir de ahí. El primero es que efectivamente el tiempo se nos está acabando, ¿no? Literalmente de la sesión tenemos que irla llevando a un cierre, pero no quiero dejar pasar las preguntas y los comentarios que se nos han hecho llegar. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos días, bueno, primero les dejé en el chat el correo tanto de Made in México como de Medicaid Normal. En el de Made in México pueden hacernos llegar colaboraciones de todo tipo, escrito, fotografía, video, audios, dudas, comentarios, etcétera, ¿no? Incluso más preguntas que tengan, nos las pueden hacer llegar. En el de Medicating también preguntas que tengan, dudas, incluso cómo poder hostear o poder auspiciar otro evento donde se presente nuevamente el documental, etcétera. Los correos están en el chat, ¿no? Para quienes gusten. Y como no quiero dejar pasar pues estas preguntas que me han hecho muy valiosas y que creo que nos dan para poder seguir muchas más horas dialogando, lo que podemos hacer es que estas preguntas sí les vamos a dar respuesta. Si quieren que sea de forma anónima, de forma personal, nos la pueden hacer llegar al comentario y con gusto, al correo, perdón, y con gusto las responderemos. Y si no, nos pueden seguir también en las redes de Made in México, ya sea en la página madeinmexico.org, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, etcétera. Y ahí buscaremos la forma de responder estas mismas preguntas. Y quiero aclarar que si las respondemos en Facebook o en Instagram va a ser completamente anónimo. Entonces las preguntas que nos llegaron acá, tal vez subamos una pequeña historia en Instagram con el texto respondiendo sin que se mencione sus nombres, ¿no?
porque sí no quiero dejar pasar como estos valiosos aportes. Para continuar con el otro comentario que hizo María y que me parece muy valioso, la vida nos consume, y viendo el documental, escuchando la plática, pues solo puedo pensar que la vida nos consume y a nosotros nos mandan a consumir, ¿no? La vida nos consume porque nos quitan tiempo, nos exigen que estemos todo el tiempo produciendo, y cuando nos quejamos, la respuesta es, bueno, ve y consume este fármaco, bueno, ve y consume esta otra droga, bueno, ve y consume tal cosa, ¿no? Entonces, pues tal vez tengamos que ponernos a trabajar en eso, y en vez de consumir, nos toque ahora pensar nuevas formas de entendernos, de apoyarnos y de cuidarnos, ¿no? Consumamos menos y más bien abrámonos más al diálogo y a otras formas, ¿no? Otras formas de ser, otras formas de sentir, y hagámosle frente a esta vida que nos exige consumir. Eh, Quiero agradecerles a todas las personas que nos han seguido hasta este momento. Con esto ya vamos a ir cerrando. Quiero agradecerle a Sandra por estar acá. Sé que en tu horario es mucho más tarde que acá. 12 de Muchísimas la gracias. noche, estoy durmiendo. Sí. Muchísimas gracias por ese esfuerzo y por también este compromiso, no solo con nosotros, sino con el tema, ¿no? Que es un tema que has venido trabajando y que ha sido excelente. Muchísimas gracias a Robert también por el horario, por la presencia, por el esfuerzo, por el trabajo, porque pues, también todo el trabajo que has hecho con tus publicaciones, tus libros con Made in América, pues nos ha permitido tener hoy a Made in Brasil, a Made in México, a Made in Sweden, etcétera, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Robert, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por esta oportunidad esta noche, era muy interesante. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Robert. Muchísimas gracias, María, también muchísimas gracias por abrirte con nosotros, por politizar el malestar, por politizar la subjetividad, por abrir con nosotros toda esta posibilidad de que pensemos que nuestro malestar no es solo una cosa individual, sino una cosa que tiene que sociabilizarse, que tiene que politizarse y que tiene que convertirse en un acto. Muchísimas gracias también por toda la emoción, todo el sentimiento que pusiste en tu presentación. Realmente lo aprecio y lo apreciamos enormemente. Muchísimas gracias, María. Vic, también muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por tu trabajo como activista, por tu trabajo en derechos humanos, por tu trabajo por todo este colectivo, y también porque, pues, aprovechando, Víctor fue quien nos dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer una presentación de Medicare Normal, y meses después estamos acá y se concretó. Entonces, muchas gracias, Vic, porque sin ti pues, realmente no hubiéramos tenido este espacio. Entonces, gracias por todo el empuje, todo el apoyo, por todos los comentarios, sugerencias, por toda la iniciativa que has tenido dentro de todo esto. Y finalmente, bueno, que no están aquí con nosotros, sabemos que ocurrieron situaciones que no se pudieron. Muchísimas gracias a Francisco, muchísimas gracias a Ilse, porque también su apoyo nos ha empujado hasta este momento. Muchas gracias a las personas que nos siguieron, para comentarles que este video de esta charla se va a publicar en el canal de YouTube de Medicare Normal. Ahí pueden seguirlos y podrán ver más charlas de otras presentaciones que se han hecho. Entonces, sabemos que este tema es extenso, entonces ahí podemos encontrar mucho diálogo, mucha información. El documental lo pueden seguir en Instagram, en Facebook, pueden seguirlo en su página para estar atentos de nuevas presentaciones. Y este documental pues, va a salir el próximo año ya en renta o venta en distintas plataformas. También, pues, que estén al pendiente de las redes de Made in México. Nuevamente pueden seguir la página, el Facebook, el Instagram, el Twitter, etcétera. Nosotros gustosamente estaremos abiertas a recibir toda colaboración, comentario, ¿no? Porque creemos que se trata de una red que tiene que construirse desde las propias personas, ¿no? Desde las propias experiencias y desde lo colectivo. Entonces los invitamos a que sigan nuestras redes, y pues muchísimas gracias también en especial a Angie, que pues, fue quien nos facilitó y nos proporcionó todo este espacio. Muchas gracias, Angie, por estar con nosotros, por tus palabras, por permitirnos tener este evento, y muchísimas gracias a todo el equipo de Medicare Normal por esta oportunidad. Con esto pues, nos despedimos.
Nuevamente no me queda más que agradecerles y desearles que tengan una excelente noche o madrugada, dependiendo de dónde estén. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, Víctor. Gracias a todos, de verdad. A Muchísimas todos, realmente. Muchísimas gracias. Todos. Muchas gracias, en serio. Listo, salimos entonces. Y ya finalizaré la sesión. Muchísimas gracias. Chao, Sandra. Perfecto, un gusto verlos, me encantó verlos. Chao, a ver si...